Continuamos conversando con José Gregorio Correa. Correa Laguna es nuestra etiqueta. Correa me trajo un folleto sobre el Palacio Federal Legislativo, una guía de las que le dan a las personas que visitan el hemiciclo, pues el Palacio Federal Legislativo, el hemiciclo y otras fotos de la... Y si pudiéramos mostrar un poquito. Son un icono de aquí está un mapa, el mapa pues de la... Y están otras imágenes, ¿verdad? Que las tiene aquí el diputado. Pero volviendo al mapa un poco, acá. Por ejemplo, ¿por dónde intentó entrar o por dónde entró el doctor Iglesias? Por esta esquina. Ajá. Vamos a mostrar aquí. Vamos a mostrar por aquí. esta esquina. Espérate, vamos a tratar aquí de tiene un bien. kiosco permanente. Vamos a tratar de mostrar bien. Ajá. Aquí tiene un kiosco de intolerancia. Ajá. De intolerancia, ¿por qué? Porque sencillamente está hecho para ofender, agredir a los diputados que ingresan o que van saliendo, que ingresan o salen de la Asamblea Nacional en ese punto. Ajá. Que Vamos a ver si se pudiera apreciar mejor, porque aquí está el mapa del... Este es el mapa completo del Palacio Federal Legislativo. Aquí está. Exacto, ahí está mejor. Aquí está. Ajá. Aquí se instala un kiosco ante los ojos de la mirada de la indiferencia de la Guardia Nacional, de la policía. ¿Qué ocurre? Aquí a alguien sencillamente se le ocurre pensar mal de alguien en el gobierno y va preso. Bueno, estos tienen un kiosco instalado allí para agredir. Es el mismo sitio donde toda la semana son agredidos o somos agredidos los diputados por pensar distinto, porque más se sienten que son dueños de esa verdad ante la intolerancia de la fiscalía, del gobierno, que no ha hecho nada por quitarlos de allí o ni siquiera por que alguien sea reprendido, alguien sea arrestado, alguien sea procesado judicialmente por las agresiones. Ojalá que el día que tengas aquí al señor fiscal le pregunte si eso es un delito o no es un delito, o al defensor. Bueno, esta es la portada del folleto. Este es el sitio pues emblemático, pues el Palacio Federal Legislativo, que debe ser el centro precisamente de la pluralidad, de la diversidad de conversar, ¿no? Y ojalá que, y estos son los salones, que ese tipo de actos se acaben y que no vuelvan, ¿no? Tú sabes que de esto hay una curiosidad que te quiero decir en 2 segundos. Ajá. Por primera vez en 108 años, el Salón Elíptico no fue abierto al público el 5 de julio. Eso es correcto, según lo que leí. No, leíste no. En la mañana fue abierto para un acto de la Constituyente, lo cerraron a las 9, y luego, por ley, señala que eso debe estar abierto desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para que la gente para lo visite, que el público vea la partida de nacimiento de la República, para que el ciudadano común y corriente vea dónde está su partida de nacimiento, para que los niños vean dónde está el acta original de la independencia. Bueno, por primera vez en 108 años no se abrió al público. Bueno, cosas que pasan. Volvamos a lo que nos quedó pendiente, José Gregorio. La situación con Trinidad. Primero, la conducta del gobierno de Trinidad hacia nuestros migrantes, los migrantes venezolanos. Ha sido muy intolerante. Segundo, la cooperación o no cooperación de Trinidad con el caso de las embarcaciones que naufragaron. No, ninguna. Y tercero, la actitud de la Embajada de Venezuela en Trinidad. ¿Qué ha hecho indiferente. La embajada? Bueno, vamos a hablar de eso en detalle. Pues. Entonces, fíjate, el venezolano de la costa del estado Sucre, quizás de Nueva Esparta, quizás de Monaga, siempre del oriente, que migra a Trinidad, va en esa misma búsqueda de oportunidades. Se va en condiciones que son bien difíciles, se va en condiciones que la sobrevivencia corre peligro. Y lo hacen y al llegar es maltratado, no es tratado como una persona común inmigrante. Y eso ha sido ante los ojos indiferentes. Tu pregunta, ¿qué ha hecho la embajada? ¿Tú has visto una protesta del gobierno venezolano sobre el maltrato a esos venezolanos allí? No la ha habido. Y hay muchos venezolanos que han estado detenidos en condiciones infrahumanas. ¿Tienes cifras actuales de eso? No la tengo. Creo que el diputado Carlos Valero es el que lleva el tema de Trinidad muy bien y lo lleva muy adecuado, pero es un tema significativo y no es el número, Vladimir. Insisto, cada venezolano que se va no es un número. No, me refiero a los que están detenidos. Sí, cerca de 47 venezolanos que están detenidos y que no han sido procesados y que ni son ni deportados ni procesados. Entonces, eso se le genera una inquietud. Ahora, imagínate tú, la familia que se quedó en Venezuela en tierra firme está pendiente de esa situación de su familiar detenido, pero se nos convierte en un terror tener que llegar a Trinidad y yo creo que eso son parte de lo que tiene que hacer. Y el tema de la migración de Uruguay, hay que ver
cómo resulta este tema electoral en Uruguay. Porque fíjate que del Parla Sur, el único país que a veces sí y a veces no coopera con Venezuela es Uruguay. Ellos tienen elecciones próximamente y creo que de esas elecciones parte de la campaña electoral ha sido el tema venezolano, el tema de la migración venezolana. Y ha sido poco receptivo y poco amable con la delegación venezolana el actual presidente del Parla Sur, el señor Cayani, porque justamente Venezuela, a él le resulta que la izquierda es lo único que puede existir y esa es parte de la intolerancia con la delegación parlamentaria que hay en la actualidad. Por aquí Ángel Díaz te hace una pregunta. Vladimir, el señor José Gregorio Correa pide al gobierno atender a través de la Cancillería y ¿acaso Guaidó no es el presidente encargado? Que se definan entonces. Es que la cooperación hay que darla. ¿Quién tiene los instrumentos? Ese instrumento de cooperación, ese instrumento de atención consular, la tiene esta Cancillería. Y eso es una realidad. Esta Cancillería tiene que atender la situación de cada uno y de todos los venezolanos en el exterior. Pregunta Rafa. ¿Podría preguntar al diputado, al invitado, la Asamblea Nacional conoce la cantidad de personas víctimas de la trata? No hay una cifra con precisión porque no hay una estadística, pero siempre la inmigración lleva a eso, lleva a situaciones irregulares. Cuando la inmigración no es controlada, siempre se presentan situaciones irregulares, las cuales hemos rechazado. Y en el caso de la trata y del abuso a menores inclusive y de prostitución, es un tema que la comisión le ha hecho el seguimiento y ha hecho pronunciamientos al respecto porque tienen que ser rechazados en todo momento. Lisan Stredel dice lo siguiente: diputado, los funcionarios de carrera que trabajamos en el Caribe angloparlante sabemos lo que es solidaridad y cooperación sin presiones ni obligaciones de votos. Al actual gobierno de Trinidad y Tobago se le olvidó la geografía, no se escoge, dice en este comentario. Hay otras preguntas por acá. Por ejemplo, ¿todavía está en desacato la Asamblea? ¿Qué ha ganado con eso? Richard Contreras. Bueno, eso es una pregunta que hay que hacerle al gobierno, porque es que el desacato era para borrar que ya no eran mayoría. En el mejor momento del presidente fallecido llegaron a tener cerca de 90 diputados y hoy tienen 55. Eso afectó, ese es el verdadero problema por el cual declararon a la Asamblea Nacional en desacato. Figura jurídica que no existe para el colectivo de la Asamblea Nacional, para los grupos. Eso es una responsabilidad personal, el desacato. Es una interpretación de las leyes que se hizo a su manera y además se nos olvidó a los 3 diputados indígenas o los 4 diputados indígenas. Han pasado 4 años y este gobierno sigue. La gente de Amazonas, yo no sé, ¿qué sentirá alguien que sea de Amazonas que sus 4 diputados cierto día de la noche a la mañana decidieron eliminarlos y no llamaron a elecciones ni dejaron de llamar? No pasó nada. Se congeló en el tiempo el problema de Amazonas. Es un problema que se olvida, porque aquí cada problema va tapando uno sobre el otro. Vamos a hacer la pausa. Leo un comentario. Bachiller dice, bachillecito. Los venezolanos son los migrantes más maltratados por las diferentes instituciones consulares de los países suramericanos. La Asamblea Nacional no da pie con bola para ayudar a todas esas personas que han tenido que irse del país por cuestiones obvias. No. La Asamblea ha levantado y alzado la voz en nombre de esos inmigrantes que se han ido. Hacemos la pausa, ya volvemos con José Gregorio Correa. Correa a la 1.